Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de ciclos de personajes de Baja California. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Alejandro Espinosa Arroyo, quien es cronista de El Rosario. Cedo el uso de voz al maestro Mario Ortiz Villacorta Lacabe, cronista de Tijuana, quien nos hará la presentación de nuestro invitado especial. Muchas gracias, doctora Carla. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan hoy y de manera muy especial, bienvenido, ingeniero Alejandro Espinosa Arroyo. Es un placer y un honor para nosotros tenerlo presente. Él es cronista del sur profundo, como le llaman ahora, que es en realidad la sede es El Rosario, el poblado más antiguo de la Baja California Norte. Y miembro del Consejo de la Crónica de lo que es el municipio de Ensenada, aunque ya ahora pertenece más bien al municipio de San Quintín, si no estoy equivocado. Él es ingeniero civil, pero en lo particular, además de su profesión, es un enamorado de la historia, muy orgulloso de su origen, del lugar donde nació, que es el Rosario, y ha promovido el conocimiento de esta ciudad y asimismo de la historia y de la cultura de Baja California. Hoy para nosotros es un privilegio tenerlos. Es la primera vez, decía ayer cuando anunciaba esta actividad, que tenemos la oportunidad de tener una información por primera vez en este ámbito, por lo menos en lo que a mí respecta, de este lugar que para mí siempre fue algo así como algo mítico, o de leyenda. Cuando pasé por primera vez ya llevaba yo algo de literatura y de escrito, sabía que ahí que eres el único lugar donde todavía se encontraron huellas o huesos de dinosaurios, ya que en la parte norte de la península pues es mucho más reciente y emergió del mar. No hay antecedentes de esa época. Pero en fin, lo importante hoy es la oportunidad de tenerlo con nosotros y escucharlo. Les quiero recordar que el día de hoy va a hablar sobre un personaje del cual también es descendiente, y dentro de 15 días hablará de otro personaje fundador del Rosario. Con ustedes el ingeniero Alejandro Espinosa Arroyo. Muchas gracias, maestro Mario Ortiz. Muy buenas tardes a todos, muy amables por haberme invitado a darles esta conversación, que en realidad pues lo haremos como una charla, ¿no? Para esta ocasión, ahora que me invitaron, que me invitó el maestro Mario Ortiz, comentábamos de hablar sobre Carlos Espinosa Castro, y en la siguiente ocasión sobre Juan Nepomuceno Espinosa, padre de Carlos. Bueno, déjenme entrar entonces en contexto para poder pues viajar un poco mediante la conversación en la historia, ¿no? Aquí estoy ahorita en el Rosario, Baja California. Es el lugar donde nacimos muchas generaciones de Espinosa. Es como decimos, el pueblo más antiguo de Baja California, obviamente de la época misional para acá, ¿no? Y tenemos que Carlos Espinosa Castro, la persona sobre quien vamos a conversar, fue precisamente un soldado misional, un soldado de Cuera. Él nació en Loreto, en la misión de Loreto, en Baja California Sur, en 1778. Para 1800 estaban aquí en el Rosario ya. Pero de 1778 a 1800, esos 22 años, la familia de él, o sea, sus padres, que nada más nació él en Loreto, anduvieron caminando de misión en misión durante 20 años. En la actividad que ellos desarrollaban era ir de misión en misión por encomienda de los misioneros para ir enseñando
las actividades propias de ganadería, de cultivo, de todas esas cuestiones campiranas, el arreo del ganado, el cuidar el ganado, la elaboración de quesos, todo eso, era la actividad que predominantemente realizaron a partir de 1780 aproximadamente. Carlos, que nació en 1778, fue hijo del español Juan Nepomuceno Espinosa, quien llegó a Baja California a la misión de Loreto, perdón, a la misión de San José del Cabo en 1755, en la nao de China, en una de sus embarcaciones. Venía de Manila de regreso rumbo a España. Había estado 5 años en Manila. Entonces se quedó ahí en San José del Cabo y a la expulsión de los jesuitas en 1767, 68, del 55 al 67 estuvo con ellos, con los jesuitas, pero al expulsarlos, entonces se quedó solo, ¿no? Prácticamente. Y de ahí se casó con una nativa, Cochimí, que se llamó Loreto Castro. Y de ahí nació Carlos, en 1778. Entonces, como les decía, andaban de misión en misión. Y en 1799 falleció Juan Nepomuceno aquí en el Rosario. No precisamente aquí en el pueblo, en la misión de Rosario, sino en un paraje que fundó Wenceslao Link en 1766, que se llama San Juan de Dios, el paraje de San Juan de Dios, que era un paraje, era un sitio perteneciente a la misión de San Fernando Belicatá, que también está aquí cerca de Rosario. Entonces, a raíz de la muerte del padre, que fue el primer Espinosa de la familia de nosotros, Carlos, por ser el hijo mayor, que para entonces ya eran 10 hijos, 10 hermanos, como 3 o 4 mujeres y los demás hombres. Entonces Carlos y Zacarías, que eran los mayores, andaban en la cacería de nutrias en Oregon cuando su padre falleció aquí. Pues les hicieron saber y a los meses vinieron Carlos y Zacarías y vinieron en un vapor, desembarcaron en Punta Baja y de ahí se fueron hasta San Juan de Dios y levantaron una pequeña casa de dos habitaciones ahí en el paraje de San Juan de Dios. Eso fue en 1799. Para mediados de 1800 se vinieron aquí al Rosario, a la misión, que todavía estaba la misión de arriba, la misión de abajo no existía todavía, existió el paraje de la segunda misión hasta 1802. Entonces ellos se quedaron aquí a vivir y hasta la fecha, el año 2021 que estamos, todavía la familia Espinosa está aquí. Quiero decirles que la madre con sus 10 hijos se asentaron aquí en el Rosario y solamente Carlos se regresó a Loreto. Ya no volvió a Oregon, se regresó a Loreto para enlistarse como soldado de cuera. Y Zacarías, su hermano, se fue a Sonora, a la región de Ostimuri, en el sur de Sonora. Y ahí se quedó. Mucha familia después, 100 años, 120, 150 años después, han seguido viniendo o empezaron a venir y se relacionaron con los de aquí por los antecedentes que tenían de su tradición familiar. Y la nuestra, pues luego ya supimos que eran descendientes de Zacarías. Carlos se hizo cargo de la familia, pero estuvo en la milicia, como les digo, de soldado de cuera. Y anduvo palmo a palmo toda la península, toda la geografía peninsular y la Alta California, parte de la Alta California también. Con él, como él, muchos soldados misionales fueron cabezas de familia. En el caso de su padre no fue soldado misional, fue explorador, fue arriero y fue mulero también. Pero él sí fue y algunos de sus hermanos y otros de las siguientes generaciones también fueron soldados misionales. Para cuando México, bueno, poco antes de eso, antes de que México iniciara su movimiento de independencia, a principios de los 1800, Juan Manuel Ruiz, solicitó el paraje de la Ensenada al rey de España y se le otorgó, le otorgaron pues el paraje de la Ensenada y lo fue a medir Estanislao Salgado,
con una hija de él se casó Carlos Espinosa, con una hija del alférez Estanislao Salgado, que quien fue por órdenes del rey de España y entregó a José Manuel Ruiz el paraje de la Ensenada. Carlos se casó con ella, con una hija de Estanislao Salgado, y ya empieza a nacer la siguiente generación, que fueron Espinosa Salgado. Pero igual, también tenía él, alternaba el trabajo de soldado de cuera con la cacería de nutrias, porque aquí en el Rosario, en la Bahía del Rosario y todas estas regiones de aquí, existían mucha nutria. Entonces la cazaban y pues la cazaron tanto al grado de que se extinguió, pero no nada más los Espinosa, sino que venía gente de muchas partes a trabajarla, ¿no? Y entonces sucede que Carlos se queda ya, cuando se retira de la milicia, se queda de planta en el Rosario y se construye su primera casa aquí en el pueblo de él. La casa de la madre de él, que también él había construido, había sido una de las primeras casas aquí, y la otra había sido la de su hija, María del Carmen Espinosa Castro, que se casó con otro soldado de cuera que se llamó José Rito Ortiz. Ellos, Ortiz y Espinosa, son las familias fundadoras del Rosario, principalmente la Espinosa, porque la madre de los Ortiz era María del Carmen Espinosa. Entonces de aquí los 10 hijos que les dije originalmente empezaron a salir, cuando ya crecieron, empezaron a salir a distintos puntos de la península, a San Ignacio, a Loreto, a La Paz, a San José del Cabo, hacia el norte y hacia el centro y sur de la península. Entonces la familia Espinosa empezó a crecer muy ampliamente durante todo los 1800 hasta 1900. Y su origen fue aquí, el Rosario, como les comenté. De aquí salieron ellos. Porque cuando llegaron aquí en 1800, Carlos apenas tenía 22 años y era el mayor. Todos los demás eran chicos. Incluso para 1842, 43, que Carlos trabajaba, ya para entonces estaba de lleno encargado de la nutria, de la cacería de nutria, vinieron a trabajar con él. Él fue el patrón, o jefe, por así decirlo, de Philip Crosswhite, de Julián Jesse Ames o Ames, son las familias pues que se conocen ahí en Rosarito y toda esa región. Vinieron otros norteamericanos también y se asentaron aquí en el Rosario. Para 1846, cuando Estados Unidos invadió México o le declaró la guerra, entonces tanto Philip Crosswhite como Julián Jesse Ames y otros norteamericanos que aquí vivían, que estaban bajo las órdenes de Carlos Espinosa, se fueron a pelear a favor de Estados Unidos y abandonaron el Rosario. Todavía, no hace mucho tiempo, existían ciertos vestigios de los lugares donde habitaban esos nutrieros que venían aquí en el Rosario. Entonces, se quedan ellos allá después, ya con Philip Crosswhite se casa en 1848, pero después de que ya se había perdido el norte de México, y se viene a vivir, se casa en San Diego y ahí vive en la región. Por eso los Crosswhite, esos Crosswhite que hay ahí en toda la región norte de Baja California, sobre todo ahí en Rosarito, Tijuana, todo, provienen de ahí precisamente. Pero originalmente estaban asentados aquí en el Rosario. Los Ames o Ames, Julián Wilbur Jesse Ames, provenía de Estados Unidos, y él se casó con una hermana de Carlos, que se llamó Perfecta Escolástica Espinosa Castro, y ella y él son los fundadores de la familia Ames o Ames en Baja California. Y así, para 1848 venía Manuel Clemente Rojo con un socio de él, don Juan Lertora, en una embarcación, y aquí en frente del Rosario, en el Socorro, naufragaron. Llevaban harina, azúcar, arroz, todo eso que pensaban ir a vender a San Francisco, a los mineros, en 1848, en octubre. Naufragaron ahí, entonces don Juan Lertora se fue a pie a conseguir un barco de aquí hasta San Diego o a San Francisco, y dejó a don Manuel Clemente Rojo, perdón, lo dejó aquí cuidando la carga, porque lograron salvar algo de lo que traían. Y entonces en tierra él formó un redondel con toda la costalera de
harina, azúcar, todo lo que los granos y que llevaban. Y entonces ahí cuidaba. Entonces dice Manuel Clemente Rojo en sus escritos que dejó, que lo atormentaban mucho los ladridos de los coyotes y por eso decidió irse. Dice, por eso decidí irme al Rosario, que está aquí enseguida, dice. Entonces se vino por la orilla de la playa. Era un peruano, Manuel Clemente Rojo, que era licenciado. Entonces tenía 25 años en 1848. Entonces llegó aquí al Rosario y a la primera persona que conoció fue a Carlos Espinosa Castro, porque era el patriarca aquí, que es del personaje que estamos hablando. Entonces lo dibujó, pues se hizo muy amigo de él. Carlos para entonces tenía 70 años y Manuel Clemente 25. Entonces se hicieron muchos amigos, se hospedó ahí en la casa de él y le narró Carlos Espinosa todo lo que había pasado en su vida militar y desde que anduvo su padre explorando para los sitios misionales que se iban a ir abriendo y los arreos, todo lo que hacían ellos, lo que hicieron sus padres y ellos mismos. Y entonces él empezó a notar, le empezó a decir quiénes vivían en Baja California. De aquí, si te vas para el norte, vas a ir a dar a la misión de Santo Domingo de la Frontera. Y ahí el que está encargado, el dueño actual, es Juan Nepomuceno Espinosa, le dijo Castro, José Luciano Espinosa, que es mi hermano menor, le dijo Carlos a Manuel Clemente Rojo. Entonces él empezó a escribir todo lo que le platicaban. Y no solo eso, sino que los empezó a dibujar. Entonces, de aquí vino en una ocasión, estando Manuel Clemente Rojo en casa de Carlos Espinosa, vino su hermano José Luciano Espinosa y unos hijos de él, Martín Espinosa de las Rosas y otros. Y cuando se regresaron, don Manuel Clemente Rojo se fue con ellos porque no conocía a él. Él, que les digo, venía de Acapulco, de Perú a Acapulco y de Acapulco iba para Alta California. Entonces, obviamente los Espinosa pues conocían palmo a palmo la península, pues ya le fueron diciendo qué había de aquí hasta Ensenada. Y lo fueron deteniendo en cada lugar con las personas que vivían de aquí del Rosario hasta Ensenada, que son 260 kilómetros. Entonces, él fue describiendo a las personas y las costumbres, la flora, la fauna, todo lo que fue viendo. Entonces dejó unos trabajos muy agradables de leer, muy ilustrativos, porque Carlos Espinosa y todos conocían la historia muy ampliamente, pero no escribían nada, nada más la sabían. Nosotros, por ejemplo, en nuestra familia tenemos una tradición oral muy, muy amplia, porque se ha platicado, yo soy la 8ª generación de los Espinosa en Baja California, ya nació la 11ª. Entonces se ha platicado mucho, pero en aquellos años ellos no la escribían. Sin embargo, después de Carlos nació su hijo José del Carmen Espinosa Salgado, que le digo que era nieto de Estanislao Salgado, del alférez. Y él fue juez. Y después nació Policarpo, que era mi tatarabuelo, también fue juez. Y después mi bisabuelo, que también fue juez. Entonces ellos sí empezaron a escribir ya. Como eran jueces, ellos guardaban, hacían doblemente los documentos, un original y una copia. La copia la conservaban y la original la dejaban en los archivos de gobierno. Entonces una buena parte de esos documentos pues fueron custodiados por nuestra familia hasta la fecha. Entonces, Carlos supo mucho, ampliamente todo lo que sucedió desde la fundación de las misiones, pero no lo escribió. Sin embargo, sí lo platicó y tenía una plática muy amena. Entonces eso lo fue transmitiendo como tradición oral a sus propias generaciones, a sus propios descendientes, pero además a las personas que como Manuel Clemente Rojo llegaban a visitarlo muy eventualmente, platicaban con él y él tuvo la certeza o la finura por decirlo así, de escribir lo que Carlos Espinosa le comentaba. Entonces, Carlos Espinosa, eso fue el 48, en 1849 se decidió, si recordamos, que se fundaran las colonias militares, dado que se había perdido el norte de México y para proteger la nueva frontera, el presidente de México ordenó que se instalaran las colonias militares a lo largo de toda la frontera. La del occidente
correspondía a Baja California con asiento en el Rosario. Entonces mandaron un contingente en 1849 desde La Paz y llegó aquí al Rosario en marzo de 1850. Carlos Espinosa era ya el alcalde auxiliar de la frontera, porque la frontera se le llamaba desde aquí de San Fernando de Licatá hasta Tijuana y Mexicali, todo lo que es actualmente lo que quedó de frontera, pues lo que conocemos como la línea divisoria ahora, de ahí hacia el sur hasta aquí a San Fernando, era la frontera. Entonces él era alcalde auxiliar de esta región, de la frontera. Los soldados que llegaron aquí para proteger la nueva frontera de México, pues hicieron mucho desastre, desmanes y todo, y los cambiaron de aquí a Santo Tomás. Carlos, como alcalde auxiliar de la frontera, se quedó a cargo de los enseres que traía la colonia militar y aquí los conservó en el Rosario mientras venían por ellos. Y así por el estilo. Él estuvo activo toda su vida, falleció a la edad de 105 años en 1883 y era un hombre totalmente activo. Entonces, digo con las limitaciones de su edad, pero activo, pues. Falleció en San Fernando de Licatá, ahí está sepultado en la misión. Él fue aquí en el Rosario y en toda la región el primer armero, fue el primer herrero, fue el primer ganadero, fue el jefe de los nutrieros. Él enseñó la herrería a Prisciliano Ortiz, que era nieto de una de sus hermanas. Él aprendió con los misioneros y todo a trabajar las vaquerías. Fue el primer vaquero también, fue el primer ganadero, como les decía. Entonces, fue el primer pescador, incluso aquí en el Rosario y en la región. Él enseñó a pescar, herrería, armas, ganadería, toda la cuestión de elaboración de lácteos y sus derivados, la cuestión de la nutria. En fin, las primeras actividades que se empezaron a realizar por los primeros rancheros en toda esta región de aquí, el patriarca fue Carlos Espinosa, quien los enseñó. Entonces, por eso en la actualidad, casi a cualquier Espinosa que le pregunte, saben quién es Carlos Espinosa. Y el nombre de él y de Zacarías, su hermano, se vinieron repitiendo en las generaciones. Ha habido muchos Carlos Espinosa, ha habido otros Zacarías Espinosa, pero los originales eran aquellos. Entonces, el Rosario, como cuna de muchos pueblos de Baja California, de aquí salió mucha gente pues a las fundaciones de diversos lugares. De aquí salió mucha gente a Mexicali, a Tijuana, a Tecate, a San Felipe. A todas partes ha salido gente de aquí. Y la gente de aquí ha llegado de Baja California Sur, o llegó en aquel tiempo de Baja California Sur. Ahí tenemos a la familia de los Cota, de aquí de mi primo Fermín Cota, que por eso estaban aquí. Ellos venían del sur, estaban los Peralta que venían de Comondú y de San José del Cabo. Estaban muchas familias que llegaron de allá, los Marrón, los Pellejeros nacieron aquí, que en realidad eran Verdugo, pero les pusieron el nombre de Pellejero por un apodo que tenía don José Verdugo, que venía siendo el bisabuelo de mi abuela. Él era talabartero, entonces la gente le decía que trabajaba pellejos y de ahí le pusieron por apodo Pellejeros. Y hacia 1860 ya en sus documentos ya no se llamaba José Verdugo, se llamaba José Pellejero y sus hijos todos Pellejeros. Entonces así tenemos el origen de esa familia. Pero muchas otras familias, como la Acevedo o también la familia Montes, los Collins, todas esas familias llegaron de Baja California Sur, prácticamente. Toda la gente que formó el Rosario después de los Espinosa llegaron de Baja California Sur, incluso el Espinosa también. La otra cuestión importante de resaltar es que Carlos Espinosa vivía aquí en el Rosario, pero tenía un rancho tipo hacienda que le llamaban Rancho Misionero de San Juan de Dios, ahí en el sitio donde murió su padre, que está aquí cerquita de Rosario, hacia la sierra. En ese sitio formaron durante varias generaciones un rancho muy grande, que era como una misión, pero en pequeño, o sea, en menor escala, pero era muy grande el rancho.
todavía hasta en la actualidad existen todos los corrales de piedra, los cercos de rocas, todo lo que se construyó en aquellos años que Carlos nos empezó. Por ejemplo, el corral del medio, que era un corral donde encerraban los becerros para las ordeñas. Este corral también lo construyó Carlos Espinosa. Y otros muchos sitios llegaron a tener ranchos por toda la sierra aquí, todos los descendientes de Espinosa, pero el pionero o el forjador fue él, Carlos Espinosa. Y detrás de él, su padre, que hablaremos en la siguiente charla sobre el padre de Carlos, Juan Nepomuceno Espinosa. Algo así más o menos, no sé si tengan algún comentario, pregunta al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Imagino que para todos ha sido de alguna manera conocer más del Rosario y de su historia, los personajes que vivieron y han vivido ahí, ¿no? Toda la descendencia. Si alguien tiene algún comentario o pregunta para el ingeniero, favor de levantar la voz, lo vemos en la pantalla. Sí, adelante, por favor, maestra. Gracias. Saludar al ingeniero Leo, dígale, Leo Crisa Gómez, le saluda desde aquí, desde Mexicali. Muy interesante su conferencia, todos los antecedentes que él tiene de la familia, y me llamó mucho la atención la relación que hace con el señor Manuel Rojo, con la relación que hace con su familia, de verdad, de aquellos años de los 1800 y fracción. Interesante, muchísimos antecedentes. Un gran, se puede decir, familia pionera de ahí del Rosario. Muy interesante toda la información que nos ha proporcionado en su conferencia. Felicitaciones. Gracias. En realidad, sí tengo... A ver, don Emilio. Muy buenas tardes, amigos. La verdad que qué excelente conferencia de nuestro colega, yo creo también, ¿verdad? Es cronista de Rosario. Y si no, pues ahí está un elemento buenísimo para este rescate histórico de este bello lugar donde he tenido la oportunidad de andar por ahí haciendo algunas investigaciones. Mi pregunta es, Alejandro, ¿qué relación tienes tú, qué parentesco hay con los propietarios del Cañón de Guadalupe? Porque son los fundadores precisamente. Me tocó conocer a Ernesto y a Mario como administradores, y recuerdo que me platicaban precisamente que el abuelo de ellos bajaban del Rosario, pasaban por San Pedro Mártir, por ahí, por esa zona, y la Laguna Hanson, y llegaban precisamente a ese oasis tecatense o mexicalense, porque ya no sabemos de a quién le pertenece, a qué municipio pertenece, perdón. Y precisamente cuando estos señores de Espinosa arreaban el ganado del Rosario a Brole, California, era precisamente para la venta, y tomaron como punto de descanso justo el Cañón de Guadalupe, en el que hemos investigado mucho, hemos hecho mucho trabajo de arqueología ahí. Y esa es mi pregunta. ¿Qué parentesco hay, amigo Alejandro? Sí, cómo no. Sí está el volumen, ahí está prendido, ¿no? Sí, mire, Guadalupe Loya Espinosa fue bisnieto de Carlos Espinosa Castro. Guadalupe Loya Espinosa es el ancestro de las personas que están ahí en Guadalupe, en el Cañón de Guadalupe. Él, Guadalupe Loya Espinosa, fue primo hermano de mi bisabuelo Santiago Espinosa Peralta. Y ellos arreaban el ganado de aquí del Rosario a Pascualitos, en Mexicali, y ahí se lo entregaban a unos chinos que lo engordaban y luego lo exportaban a Estados Unidos. Entonces, antes de llegar a Mexicali, primero reunían todo el ganado aquí. Déjenme ubicarlos en el tiempo. Guadalupe Loya Espinosa nació en 1873.
1873. Carlos Espinosa, que era su bisabuelo, era Carlos, José del Carmen, María Jesús y Guadalupe. Papá, hijo, nieto, bisnieto. Era bisnieto, sí. Entonces, para ese tiempo, Carlos Espinosa, cuando nació Guadalupe, su bisnieto, él rondaba los 90 y algo de años de edad, pero todavía él mandaba a la gente, los traía, todo. Él era el patriarca, pues era el jefe principal, era como dijéramos, el experto, pues la voz cantante, el que daba las órdenes, el que decía qué hacer y qué no hacer, el que tenía la experiencia. Para cuando él era niño, Guadalupe Loya Espinosa, en 1883, tenía 10 años, entonces falleció Carlos. Pero se quedaron todos ellos, los nacidos en esa generación, en la cuarta o quinta generación, se quedaron con todo el aprendizaje, las enseñanzas aquellas, y entre esas enseñanzas era un recorrido que abrieron ellos, Carlos Espinosa y sus hermanos, abrieron un recorrido por la sierra de San Juan de Dios hacia el sur, o sea, de aquí del Rosario hacia el sur, en el paraje de San Juan de Dios, había sido abierto por los misioneros, por Wenceslao Lin, y ahí andaba Antonio Coronel, y andaba también Juan Nepomuceno Espinosa y otros más, que eran exploradores, y eran arrieros, y eran muleros. De ahí para abajo era muy conocido el camino misional, o entre misiones, o entre parajes de misiones. Pero de San Juan de Dios, o sea, de aquí del Rosario para el norte, no. El que abrieron para San Diego en 1769 con Junípero Serra, pues sí, ese se conoció, pero por la sierra no. Ese por la sierra, por donde arriaban el ganado que usted dice, fue posterior, lo abrieron ya muy entrado el siglo ese de los 1800, el 19. Entonces, cuando ya Guadalupe Loya tendría unos 20, 25 años, bajaban al desierto por un lugar que le llamaban ellos las Caidas del desierto, así le decían, las Caidas. En ese lugar es un portezuelo que hay en la sierra de San Pedro Mártir y baja al desierto de San Felipe, y de ahí siguen subiendo. Entonces ellos iban y entregaban el ganado y se regresaban, pero se regresaban por la montaña porque se traían el dinero que les pagaban. Entonces detrás de ellos siempre venían un grupo de bandoleros, mayormente gringos, persiguiéndolos para quitarles el dinero. Entonces ellos se internaban a la sierra, ya no se venían por la ruta donde arreaban el ganado, se venían por otras rutas. Había veces que cruzaban la península hasta Ensenada, con tal de sacarle la vuelta a los bandoleros estos. Entonces, Guadalupe Loya Espinosa, en una de esas búsquedas de otras alternativas de ruta, de regreso de Mexicali al Rosario, bueno, no de Mexicali, del Valle, porque Mexicali no existía, del Valle, de Pascualitos al Rosario, fue a dar ahí al Cañón de Guadalupe. Y entonces en ese Cañón de Guadalupe, después con el paso del tiempo tuvo pues a sus hijos, entre ellos estuvo José Loya Espinosa, que viene siendo el abuelo de los que ahora están ahí, y bisabuelo, José Loya, que fue hijo de Guadalupe Loya. Entonces, después ya, cuando el arreo de ganado se acabó hacia 1938, 40 más o menos, por ahí en ese tiempo, un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra, se acabó el arreo de ganado del Rosario a Mexicali por la sierra. Pero para eso ya Guadalupe Loya se hizo muy asiduo en estar yendo al valle, al Cañón de Guadalupe. Por eso se llama Guadalupe, según nuestra tradición oral, porque Guadalupe Loya Espinosa, aquí se tiene la costumbre en Baja California de, por ejemplo, mi abuelo acampaba en un lugar y a mi abuelo le decían el Negro Espinosa, se llamaba Alejandro. Acampaba en un lugar y a ese lugar le dicen el Campo el Negro. Hay otro lugar donde acampaba otra persona y le dicen pues el Campo de fulano y así. El camino de los abajeños, el camino de, en fin. Entonces le empezaron a decir Cañón de Guadalupe, según nuestra tradición, porque Guadalupe Loya Espinosa fue quien dio con ese sitio en los recorridos del ganado de regreso, con ese lugar, con ese paraíso que está ahí.
Y precisamente llegando aquí al Rosario, en la zona, hay un lugar aquí, un acantilado, que también se le llama Cascada de Tierra, muy bonito. No sé si habrá otro en Baja California, no he visto, pero aquí cerquita de esta casa está uno. Entonces, ahí lo mataron. Lo alcanzaron los gringos locos esos que venían detrás de las monedas, porque les pagaban en monedas de oro, y lo mataron. Y ahí quedó tirado Guadalupe Loya Espinosa, quien dio origen a Cañón de Guadalupe. Entonces, obviamente sí es de nuestra familia. Ahorita, por ejemplo, los dos nietos, las dos personas de mayor edad aquí en el Rosario ahorita, una se llama Auda Valladolid Loya y otro se llama Santos Montes Loya. Los dos son nietos de Guadalupe Loya, de esta persona que estamos hablando. Y Guadalupe Loya era bisnieto de Carlos Espinosa Castro y era primo hermano de mi bisabuelo Santiago Espinosa Peralta. Entonces, todas las familias aquí están íntimamente relacionadas. Y el Rosario, la familia de nosotros no nada más está en el Rosario, la familia de nosotros está en toda la península. En toda la península. Todas las familias que provienen de soldados misionales están en toda la península. Cota, por ejemplo. Aquí está Fermín Cota. Aquí mi primo está. Él desciende también de soldado de fuera y están en toda la península. Gente de, por ejemplo, ahí en Tijuana hay una colonia que se llama Marrón. Esos Marrón de aquí fueron. Llegaron de Baja California Sur al Rosario. Que, por ejemplo, Ignacio Marrón venía siendo bisabuelo de mi abuela. Entonces, se movían. En Mexicali hay mucha gente que son Valladolid, hay muchos que son Espinosa y que son Loya y son de aquí de Rosario, de aquí fueron. Mexicali no existía, en los algodones vivían. En 1903 se fue de aquí una muchacha que se casó con un juez que vino de Guadalajara, que era Felipe Dueñas. Felipe Dueñas se casó con una Montes Ortiz de aquí del Rosario y se fueron a vivir a los algodones cuando no existía ni una casa en Mexicali, en los algodones nada más. Y con ellos, con los que arriaban ganado, mucha gente se quedó allá y se quedaron en San Felipe y se quedaron en Valle de la Trinidad y se quedaron en muchos lugares, en Ensenada, en el Sausal, en Tijuana, en todas partes. El Rosario ha sido semillero para todos los lugares de Baja California. Las ciudades pues son nuevas porque se encuentran en una franja que antes pertenecía a la Alta California. La Baja California empezaba en el arroyo de la Misión, de San Juan Bautista hacia el sur, por esa zona. Y de ahí para allá a Alta California, donde está ahora Tijuana, Tecate, Mexicali, todos lo sabemos, la Rumorosa. Eso era de la Alta California. Entonces, la gente estaba concentrada, los de Baja California, de ese límite geográfico hacia el sur. Y predominantemente estaban en San Vicente y en el Rosario. También en Santo Tomás y en la Misión Vieja. Pero el pueblo era el Rosario. Entonces, todos tenemos relación. Todos, absolutamente todos. No sé si le contestaría su inquietud, su pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Magda Fuentes tiene un comentario o pregunta también. Adelante, por favor. Y pues mucho gusto, Alejandro Espinosa. Yo tengo una duda. Mira, en el 2009 yo fui al Rosario y me regalaron estos libros. Alcancé a conocer a Mamá Espinosa. Mi duda es, por aquí mencionan a Lascano también, que tiene publicaciones sobre el Rosario. ¿Hay alguna intención de continuar con este legado de manera escrito, o existe documentos sobre la historia del Rosario? Sé que hay algo sobre Facebook donde se están como reencontrando las familias y todo esto, pero ¿qué nos puedes decir tú sobre esto, sobre si se está documentando, si se ha publicado últimamente algo? Sí, cómo no. Miren, el primer trabajo que se publicó sobre el Rosario, el primer libro que se escribió, lo escribí en 1992, yo soy el autor, se llama Los Rosareños, Memorias del Nacimiento y Vida de un Pueblo Baja Californiano, de 1774 a 1992. Después, escribí el libro que se llama Linaje Espinosa, en el Rosario, Baja California. Así sobrevivieron
Nuestros Pioneros. Ese lo publiqué en el 2007. Yo empecé a escribir en 1972, cuando tenía 14 años de edad. Empecé a escribir la mayor parte de las cosas que me habían venido platicando, porque era ya mucha información, entonces yo no quería confundirme. Lo empecé a escribir y en 1972, pero después la gente, conforme sentían que ya iban a fallecer, me empezaron a regalar documentos y fotos y todo eso, o me los dejaban. Si yo estaba afuera, por ejemplo, si no estaba en el Rosario, andaba estudiando, me dejaban ellos antes de fallecer algo de sus propias familias. Entonces, a lo largo del tiempo, pues logré reunir muchos documentos. Además, los propios documentos de los jueces Espinosa, de José del Carmen, que era hijo de Carlos, del nieto de Carlos, Policarpo, y del bisnieto de Carlos, que se fue Santiago, mi bisabuelo. Los documentos, o una buena parte de sus documentos, también los conservo. Y no nada más eso, también conservo muchos aperos de labranza y muchos objetos de todas las generaciones de los Espinosa y de otras familias. Entonces, después del 2007 para acá, he publicado en internet 132 artículos sobre historia y sobre narrativas de aquí de Rosario y de la península de Baja California en general, y algo sobre Sonora, que es donde viví en la primaria, estuve en la primaria. Entonces, sí hay mucha información escrita. En el caso vino para acá un ingeniero que le mandó a hablar doña Anita Grosso de Espinosa, y escribieron un libro, unas memorias, que se llama Doña Anita, Leyenda del Rosario. Eso lo escribió Martín Barrón Escamilla, un ingeniero que era amigo de ella. Entonces, Carlos Lascano ha publicado algunos artículos, pero no un libro sobre el Rosario. Los únicos libros que hay, como le digo, son Los Rosareños y Linaje Espinosa, de su servidor, y este de leyenda. Este es el libro de Linaje Espinosa, mire. Este que está aquí. Entonces, lo publiqué. Este es Carlos Espinosa, mire, el que está en la fachada. Y ese dibujo que está ahí, ese dibujo y esa letra son de Manuel Clemente Rojo, del 19 de octubre de 1848. Y esa casa que está ahí, con ese carrito afuera, es lo que quedaba de aquella casa que hizo Carlos Espinosa Castro, que empezó en 1799 en San Juan de Dios, y en 1936 quedaba eso nada más. Entonces, este es el segundo libro que les digo que he publicado. Pero hay muchísima información más ahí en internet, que de ahí salen muchos libros más, no más que, bueno, ahí está. Doña Anita Grosso, Ana Grosso, fue esposa, que le llaman mamá Espinosa. Ella fue esposa de un hermano de mi abuelo, que se llamó Heraclio Espinosa Peralta. Mi abuelo era Alejandro Espinosa Peralta. Entonces, ella es esposa de un Espinosa, pero sus padres era un italiano que se llamaba Eduardo Boitar Grosso y una sudcaliforniana que se llamaba Tecla Peña Duarte, que era de las familias originarias de Sonora. Entonces, ella pues conoció obviamente mucho sobre la historia de la familia, porque pues convivió mucho con todos ellos, y ella pues era muy entusiasta, le gustaba mucho recopilar todas las narrativas que pudiera. No escribió ningún libro, nada más le habló a Barrón para que le escribiera este que les digo, de Doña Anita, Leyenda del Rosario. Y el nombre de mamá Espinosa en realidad era de Loreto Castro, la madre de Carlos Espinosa Castro, porque en 1778 Loreto, con 20 años de edad, procreó a su primer hijo, que fue Carlos Espinosa, el personaje que estamos hablando. Y entonces los misioneros le empezaron a llamar mamá Espinosa a ella. Y así igualmente le llamaban, no era una costumbre así muy arraigada, pero era como una manera de distinguirlas, pues, de los demás, ¿no? De las demás madres, pues. Y la madre Peralta y la mamá Acevedo y la mamá así. Entonces, Loreto Castro, que falleció aquí en el Rosario a la edad de 80 años, en 1838, ella es la mamá Espinosa.
y está sepultada aquí en el Rosario, a un ladito de la tumba del abuelo de mi primo Fermín Cota, de don Fermín Cota Amador. Ahí cerquita, a unos metros, ahí está sepultada la mamá Espinosa, Loreto Castro de Espinosa. Entonces, ella, pues, desde allá viene el nombre de mamá Espinosa, pero como la miraban mayor y todo, entonces mucha gente confunde ahora que ella es la madre de los Espinosa, pero no. No. Ella pertenece ya como el esposo perteneció como a la sexta generación Espinosa. A ver si le contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Su colección de herramientas y todo eso no es parte del museo. A mí me impresiona mucho que la visión que tuvieron ella precisamente o esas familias de precisamente en ese lugar establecerse, tener el museo. A mí me llama la atención pues el grande caracol petrificado que tienen allí en el restaurante. Y porque ella me lo contó, después se le olvidó que me lo había contado, de que fue guía de los americanos para llevarse dos tráiler con esos esos caracoles petrificados. Pero me gusta mucho saber que puedo llegar y que encuentro un museo y que encuentro un lugar que tiene una historia y que tiene todo un bagaje cultural y familiar. O sea, es un buen punto de partida, pues. Pero me hubiera ido con la finta, como dices tú, que nos vamos con la idea de mamá Espinosa, sea ella, y resulta que no, pues. Gracias por la información. Sí, está 6 generaciones después ella, de la mamá Espinosa. Entonces, son 6 generaciones, ella se ubica en la sexta generación después de la mamá Espinosa. Entonces, falleció a la edad de 105 años, doña Anita, ¿no? Nació en 1910, falleció en 2016. Iba a cumplir 106. Bueno, los caracoles amonitas, que usted dice, sí, aquí pues el Rosario es una zona paleontológica, una zona fosilífera de 65 millones de años. Aquí se han sacado tortugas gigantes, un dinosaurio que se llevaron con el permiso de México, se lo llevaron a San Diego para restaurarlo y todo eso. No sé en qué estatus se encontrará ahorita ese permiso entre México y Estados Unidos, porque sí se fue legalmente el dinosaurio, no se lo llevaron. Sin embargo, sí se han llevado, no nada más hacia Estados Unidos, hacia muchas partes se han llevado fósiles de aquí, porque desafortunadamente ahorita, en los últimos 10 años aproximadamente, han andado muchos, pues gente que están metida en los vicios y van y sacan fósiles y los venden al mejor postor. Les dan cualquier cosa por ellos, pero cosas muy valiosas. O sea, en el sentido cultural de nuestro patrimonio, pues de nuestro patrimonio paleontológico como nación. Pero sí venden mucho, sí han estado saqueando mucho. Por fortuna, lo que han estado saqueando es lo que se encuentra en superficie. No han hecho ningún tipo de excavación ni nada, pero aquí el Rosario, todo este lado donde está esta casa, su casa, aquí donde tengo la casa, toda esta cordillera de aquí para allá es una cordillera fosilífera, es un fondo marino antiguo que está totalmente saturado de fósiles. Los documentos que me preguntan, los documentos, es decir, los objetos que yo tengo están aquí en la casa, no los del museo. Yo fundé el museo perdón por hablar en primera persona, el Museo Comunitario del Rosario. Me voy a levantar. ¿Sí me siguen viendo? Así. Aquí hay objetos, miren, todos esos objetos, no sé si lo alcanzan a ver, son de la familia, de la familia, pues, de mis familias. Entonces, estos están aquí en la casa, esto es en la sala de la casa. El museo que me tocó fundar, del rescate del edificio Padre Salvatierras, en ese museo también hay muchos objetos de las personas de aquí, de las familias de aquí. Sin embargo, la mayor parte también las fui recolectando yo y después las puse ahí. Pero esto que está aquí no, porque son muy directamente de mi familia. ¿Sí las alcanzan a ver? Espero que sí. Entonces, aquí tengo muchas. Por ejemplo, esta silla que está aquí
esta silla que está aquí, no sé si la vean, esta silla, esta montura. Esta era de mi bisabuelo, fue una de las monturas. Aquí tiene, miren, aquí dice Santiago Espinosa. Es esto, no sé si alcanzan a ver. Santiago Espinosa. Era mi bisabuelo. Esta es una de las sillas con la que arreaban ganado hacia Mexicali, de lo que estamos platicando. Ahí están unas de las donde tomaban agua, miren, las cantinfloras. Esos collarines, este collarín que está ahí también era de esa época. Estas chaparreras que se ven ahí, no sé si alcanzan a ver bien. Todos estos objetos que están ahí, esto que está aquí, era de mi familia. Este caracol es una monita como el que usted dice, mire. ¿Sí lo ve? Así. Entonces, en el Rosario nadie tenía teléfono, pero mi bisabuelo sí. Aquí está un teléfono, mire. Lo alcanza a ver. Aquí está el teléfono, a ver. Ahí está. Aquí está. Este teléfono es de 1901. ¿Sí? Entonces, así pues, es lo que les comento. Allá arriba, es que no sé si estoy enfocando bien. Ahí arriba, mire, esas sillas también son de la época. Todo esto es de mi familia de hace muchas generaciones atrás. En esta parte donde estamos ahorita, donde estoy ahorita. Pero hay más. Hay mucho más. Y la colección que está en el Museo Comunitario de Rosario, yo soy el director del museo, a mí me tocó fundarlo. Vino el INA, hace 25 años lo fundamos. Aparte, está otro museíto que a lo mejor es al que usted se refiere, que es el propio de mi tía Anita, pero eso es una propiedad privada. Y el museo comunitario, pues es de la comunidad. La cantidad de objetos que están alojados o que forman las colecciones del museo, me tocó estarlas conservando, cuidando desde 1972 hasta el 94, 22 años después que fundamos el museo, entonces llevé todo allá. Pero estas cosas no, estas son cosas que mi familia me ha ido dando. Tengo un mueble allá adentro que es de 1862. La gente antes aquí estaba muy abandonado todo. Entonces no había manera de comunicarse para el norte, solamente a caballo. Entonces lo que hacían es que mandaban mercancías en barcos y las mercancías las mandaban en cajas de madera, porque mandaban a muchos lugares, a minas o a ranchos o al Rosario. Y entonces las mandaban muy bien, con un embalaje muy bueno de madera. Y luego llegaban aquí y la gente sacaba las mercancías, pero esas cajas las utilizaban, las reutilizaban, las reciclaban para hacer muebles. Tengo un mueble aquí que hicieron mi familia Espinosa en 1862, que proviene de cajas de esas, donde venía la mercancía. Nada más para no dejar sin comentar. Cuando iban y arriaban el ganado hacia Mexicali y venían de regreso ya con el dinero, los asaltaron, siempre. Y mataron a muchos. Por ejemplo, a Guadalupe Eloy Espinosa también mataron a su hermano mayor que se llamaba Jesús y a varios más. Durante todo el arreo, los años, que fueron muchos años de arreo, unos 30, 50 años de arreo, mataron a mucha gente. Entonces lo que hizo mi bisabuelo para evitar ya estar sacrificando a su gente, que su gente era su familia, pues en realidad eran sus trabajadores, pero también eran sus hijos, sus primos, sus hermanos. Lo que hizo mi bisabuelo Santiago fue que habló con el chino Yunqui y Rafael Chan en Ensenada para que ellos recibieran el dinero y lo guardaran y le mandaran mercancías y todo lo que se ocupara para acá y eventualmente dinero. Entonces los vaqueros ya no traían dinero. Los chinos de Mexicali se lo hacían llegar a los chinos de Ensenada. Y ellos lo guardaban para que los Espinosa o las familias de aquí, cuando lo ocuparan, o si ocupaban dinero, o si ocupaban mercancías, o herramientas, o lo que ocuparan, entonces se lo hacían llegar ellos vía barco, aquí a un lugar que se llama el Puerto de los Chinos, precisamente por eso, porque ahí llegaban y desembarcaban las cosas que mandaban, aquí al Rosario y a la mina del mármol y así, a Julio César y a todas partes. Muy bien.
La maestra Isabel Verdugo me parece que desde hace rato quería participar, ¿verdad? Adelante, maestra. Maestra, no se escucha. Quítele el mudo, maestra, la bocina. Ya. ¿Ya? Ahí está, sí, adelante, gracias. Pues quería felicitar al ingeniero Espinosa por esa retroalimentación que nos dio de la historia de esa área y pues tomar siempre en consideración que la zona costa de Baja California es una zona histórica de mucha importancia, ¿no? Como se ha visto y me llamó la atención cuando habló yo creo que hay una parte de nuestra historia que nos hace falta revisar un poco la historia sonorense del siglo XIX a partir del 89, 1849, porque hay gente de Sonora que atravesó por estos rumbos y en 1849 tenemos ya que, por ejemplo, existe la rajadura, los algodones, son poblados que un señor Elías pasó por aquí, por Mexicali, en el Valle Mexicali, 1849. Entonces, digo, me acordé, pues, cuando hizo mención, yo creo que hay que retomar algunas lecturas de esos caminantes de ese tiempo pues, y conectar con algunas gentes, ¿no? O que fueron a California o se establecieron. Pero nada más era ese pequeño comentario, pero sí felicitar, fue muy ilustrativa la plática del ingeniero. Esto. Muchas gracias. Fíjese que, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Fíjese que ahorita que dice de Sonora, cuando estaban los misioneros avanzando aquí en Baja California, la península, no permitían que los soldados de Cuera se casaran con las nativas. Sí se casaron de todas maneras algunos, como por ejemplo el caso de Juan Nepomuceno, pero no permitían. Entonces le mandaban decir a los misioneros de Sonora y a los de Sinaloa que si tenían en sus respectivas misiones algunas muchachas casaderas. Y entonces los que contestaban que sí, por ejemplo, en Tubutama, Sonora o en cualquier misión de allá, o en Sinaloa, mandaban a los 2, 3 o los que estuvieran aquí casaderos y ya regresaban con esposa de allá. Entonces, muchas madres de las primeras familias de Baja California son sonorenses y sinaloenses. Por eso la comida tradicional de Baja California es muy parecida a la de Sonora principalmente. Y yo estoy escribiendo sobre Sonora porque a mí me tocó terminar la primaria allá, precisamente ahí en Tubutama, en 2 pueblos de ahí del municipio de Tubutama, vecino de Trincheras, de donde dicen que era, del lugar donde dicen que era Joaquín Murrieta. Entonces ahí he estado escribiendo y me gustaría mucho, la verdad, decir quiénes, nombres y apellidos de las madres sonorenses y sinaloenses fundadoras de las familias primigenias de Baja California y de los primeros rancheros. Sí. Adelante, maestro Fermín Cota. Gracias, muy amable con la venia, felicitándote, mi estimado primo, qué memoria tan privilegiada tienes. Te felicito ampliamente y vamos a estar atentos dentro de 15 días a tu siguiente presentación. Felicidades, primo, cuídate mucho. Muchas gracias, muy amable, igualmente. ¿Alguien más? Sí, Gabriel Rivera, adelante, por favor. Sí, gracias. Solamente pues sumarme a las felicitaciones. La verdad que nos ha dado una lección de la historia
no del Rosario, sino una historia peninsular, porque como nos lo ha señalado claramente, el Rosario ha sido como el puente entre el sur y el norte, sobre todo desde el punto de vista familiar, y eso ha sido muy enriquecedor. Y me encantó también esta referencia que hizo del licenciado Manuel Clemente Rojo, de precisamente uno de tus descendientes, pues fue quien como uno de los principales informantes, ¿no? de Rojo para los textos que ha escrito, que para nosotros los historiadores y la gente de Baja California es una fuente fundamental para conocer la vida cotidiana, la vida social, cultural de los baja californianos del siglo XIX, y que todavía nos falta todavía reconocer mucho la trascendencia del licenciado Manuel Clemente Rojo. Y bueno, nomás quería terminar mi comentario, que precisamente estaba recordando que hace 26 años, el 23 de mayo, Día del Estudiante de 1995, a unos cuantos días de que yo salía de la universidad, de la licenciatura en Historia, hicimos un recorrido con el maestro Jorge Cepedas, mucho mejor de salud. Hicimos recorrido desde Tijuana, desde la UABC hasta el Rosario, y visitamos 3 misiones. Rosario, y yo recorrí historia, tenemos 4, y por cierto, pues el trabajo era en octavo semestre de la licenciatura, y Jorge nos pidió que hiciéramos una crónica de ese recorrido. Yo lo entregué puntualmente, y bueno, a Jorge le dio mucho esa crónica, y se la mandó al profesor Rubén Vizcaíno para que la publicara en el Identidad. Jorge nunca me lo dijo, yo no me enteré hasta tiempo después, cuando vi publicada ese trabajo escolar en Identidad, en una página de Identidad, y que al final fue mi primer trabajo publicado en un texto, pues en algo en papel, ya sea en revista, libro o periódico, en este caso en Identidad, y que bueno, para mí me llamó mucho la atención. Pero mi anécdota es que precisamente cuando uno hace estos viajes por la geografía peninsular, y especialmente, bueno, el Rosario, pues uno valora el esfuerzo, la visión y todo lo que ello conlleva, tanto de los misioneros como primero los indígenas, después los misioneros, y después estos rancheros del siglo XIX, que son los que nos han dado, nos han enriquecido y nos han contribuido a esta riqueza cultural netamente baja californiana, ¿verdad? Que claro que se han enriquecido con gente de toda la República Mexicana y de otros países, pero finalmente nos estamos yendo a estos orígenes, y felicitaciones, Alejandro. Como lo han dicho los otros compañeros, hoy ha sido una lección extraordinaria de historia peninsular. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar con alguna opinión o pregunta? Gracias por el paseo que nos dio por su pequeño museo. Está muy bonito. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esa costumbre de velar en los panteones, de atender el panteón en la noche y no en el día, como en el resto del país, se hacía en todas las misiones de Baja California, y en la actualidad se hace nada más en el Rosario. ¿Por qué? Porque estuvo aislado el Rosario durante 200 años. Entonces, hay muchas tradiciones así que están vivas todavía aquí. Entonces la gente como que no desea, en su corazón no desean que el Rosario se convierta en ciudad. Queremos, yo también. Yo aquí vivo en el Rosario, vivo en Ensenada y en el Rosario, pero me la paso mucho más a gusto aquí porque estoy en el siglo, yo siempre digo que aquí estoy en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Muy tranquilo. Claro. ¿Qué cantidad de habitantes tiene en este momento el Rosario? Por fortuna, nada más 2,500. Una cosa así. Hay gente que dice, no, que 5,000, que no, somos unos 2,500, unos 3,500 en toda la demarcación, en toda la delegación, pero lo que es el pueblo de Rosario, unos 2,500 habitantes, cuando más. Muy bien. Sí, si supiera los trabajos que pasamos hoy algunos para salir de nuestra oficina y llegar a la casa. Exacto, exactamente. Con el tráfico, yo creo que 2,500
nada más había en la pura vía rápida, que ahora es vía lenta. Así es, sí. Usted conoce la ciudad de Tijuana. Sí, cómo no. Trabajé 7 años ahí en Tijuana. Por eso Así es. por eso le digo que No, tienes razón, tienes razón. Hace muchos años, decía Rubén Vizcaíno Valencia, que sí, fue a Baja California Sur, donde hubo un congreso, pero hicieron un paso por tierra, fueron por tierra y decía que ojalá no se construyera la carretera transpeninsular. ¿Por qué? Dice, porque todos esos pueblos que están entre Ensenada y La Paz van a perder no solo su inocencia, sino sus felicidades. sí, sí, sí. Lo decía un poco en broma y un poco en serio. Sí. Bueno, es todo por mi parte, Carla. Usted dirá. Muy bien. Sí, Magda Fuentes, ¿quieres algún comentario final? Sí, don Alejandro, ¿podría darnos el Facebook donde sube sus artículos? Por favor. Fíjese que no tengo Facebook, lo cerré hace mucho, pero tengo una página de internet que tranquilamente puede entrar ahí. Ahí están todos los artículos, los libros de este Linaje Espinosa y los rosareños, y ahí está todo. Es www.elrosariobc.blogspot.com. Aquí lo voy a anotar y lo voy a mostrar en la pantalla. Es www.elrosariobc.blogspot.com. O simplemente pueden escribir ahí en el buscador de Google, pueden poner mi nombre nada más, Ingeniero Alejandro Espinosa Arroyo, ahí los va a mandar a todos los artículos. Ahí está, mire. A ver, pero hay que leerlo al revés, ¿no? www.elrosariobc.blogspot.com. Les voy a compartir la página, la localicé aquí en línea para que la puedan ver. Ándele, es así. Perfecto. Ahí está. Aquí en la parte de arriba pueden ver la dirección, elrosariobc.blogspot.com. Este artículo que está ahí, el último que subí, que fue en noviembre del 2020, tengo muchos más escritos, pero no los he subido. Es sobre San Manuel, municipio de Tubutama, Sonora. Ahí les estoy escribiendo al pueblo de San Manuel y de la Sangre sus orígenes, porque no saben ellos cómo se fundaron esos pueblitos, nada. Entonces ya les tengo rescatado casi todas sus orígenes, historia, familias, cómo llegaron, de dónde llegaron, que todo. Y lo estoy publicando aquí en el blog, porque ahí estudié yo en la primaria. Y como me trataron muy bien, pues ahora de regalo por su amabilidad, pues estoy escribiendo todo esto de los artículos estos sobre ellos. Sí, aquí veo del lado izquierdo las portadas de los libros. Así es. Este es el de Para los rosareños. explorarlos. Exacto. Híjole, gracias por compartir todo eso, qué bárbaro. Felicidades. Muchas gracias. Ahí hay más de como unas, no sé cuántas, unas 3,000 páginas, yo creo, de escrito ahí, todo eso que está ahí. Con los libros y todo. Ahí están por años Sí. los Sí. Aquí por año se puede ver también qué es lo que hay para, por ejemplo, ubicar una página, ¿no? Por ejemplo, fíjense, para los que están en Tijuana, escribí varios artículos sobre Tijuana, pero hay uno que se llama Hipódromo de Aguacaliente y algunos caballos rancheros. Algo así. Hipódromo de Aguacaliente y algunos caballos rancheros. No me acuerdo bien el título, pero por ahí va. Ese artículo lo escribí para Tijuana, escribí otro sobre los orígenes de Rosarito, de la Misión Vieja, las primeras familias, quiénes vivían, qué ranchitos había, todo eso ahí. También está ahí. También escribí uno sobre Philip Crossway, el fundador de la familia Crossway en Baja California, que estaba aquí en el Rosario, que les digo. Sobre la región. Y sobre Mexicali también he escrito algunas cosas. El arreo del ganado, por ejemplo, ahí está. Hay otro artículo que se llama
el Rosario, Baja California, año de 1909. Ahí hablo de cómo la acordada perseguía a la gente para agarrarlos ¿cómo se llama? De leva y meterlos al ejército de Porfirio Díaz. Y de muchas cosas, pues. Hablo también, hay otro artículo que se llama Los Indeseables. En ese artículo hablo de cómo mataron a Guadalupe Eloy Espinosa del Cañón de Guadalupe, los asaltantes de Estados Unidos, de los gringos. Y luego hablo en otros artículos también cómo llegaban salteadores de caminos de allá del otro lado y arrasaban con los ranchos y mataban por gusto a la gente. Desde arriba de sus caballos mataban gente por gusto y se iba. Pues ahí hay muchas cosas, mucho escrito ahí. Cuestión de meterse ahí. Hay otro que se llama Camino Peninsular Baja Californiano antes de la carretera. Ahí hablo de toda la vida de los pueblos. Hay otro que se llama El Mármol Pueblo Extinto. Hay otro que se llama Santa Catarina. Bueno, hay muchos, son 132 artículos. Unos muy extensos, otros más breves. Hay uno que lo empecé en el 2000, no, lo empecé en 1976, aunque no me lo crean, y lo terminé en el 2013. Todos esos años me llevó a investigar para poder publicar decentemente ese artículo. Y se llama Panteón Misionero del Rosario, Baja California. Un llanito se llama, un llanito del Panteón Misionero del Rosario, Baja California. Ahí hablo sobre hay una parte que no tiene cruces ahí en el panteón ahorita. Es un llanito, por eso le llamo llanito. Ahí están sepultadas 120 y tantas personas, entre ellos el abuelo de Fermín Cota. En ese llanito están sepultados los fundadores del Rosario y hablo de cada uno de ellos. Qué hacía, cómo vino, cómo llegó aquí, en fin, de qué murió. Incluso hay unas 4 o 5 personas que con uno llegaron muertos y lo sepultaron. Otro llegó y les dijo, vengo del sur, y cayó muerto, no les alcanzó a decir de dónde. Me llamo fulano de tal, vengo del sur, y cayó muerto. Y así, pues. Entonces, de 1976 hasta 2013, terminé el artículo y ahí está, un llanito en el Panteón Misionero tumbas del llanito del Panteón Misionero del Rosario de California. Y así, pues, en fin. Muy bien. Bueno, pues yo en lo que a mí respecta quisiera darle las gracias al ingeniero. Le consta al ingeniero Fermín que lo anuncié como una novedad, como una especie de primicia, como cuando se anuncia que se presenta una obra de teatro por primera vez, valga la comparación. Y les dije que iba a haber alguna sorpresa, pero no me imaginaba que tantas. Estamos realmente maravillados de toda esta información. Nos gustaría poder adquirir alguno de los libros o folletos o revistas que se hayan publicado. Seguramente en Ensenada habrá algún lugar donde uno pueda adquirirlas. ¿Es así, ingeniero? Sí, en Ensenada en realidad se terminaron. La primera edición del libro Los Rosareños se agotó porque fue del 92. La del Linaje Espinosa del 2007. Del Linaje Espinosa tengo ejemplares. No muchos, pero sí tengo. De los rosareños no. Pero ahí en el blog, ahí está todo. O sea, usted entra al blog, ahí donde nos puso ahorita Carla, la doctora Carla, que nos puso las imágenes de las portadas de los libros. Usted le hace clic ahí, en la portada, claro, y que se sí. va a meter al libro, lo va a leer. Ahí está. El de los rosareños está escaneado y el... Tenga la seguridad que al ratito vamos a estar viendo el blog. Muy bien. Muy bien. Pues por mí es todo. Le agradezco infinitamente y ya lo haremos por escrito. Por ahora, nada más así. Esperamos dentro de 15 días tener el privilegio de volverle a escuchar. Ahora hablando sobre el señor Nepomuceno Espinosa, que seguramente tendrá una vida muy interesante y muy apasionante que narrar. Sí, muy increíble, una vida muy increíble. Claro. Creo que ya tenemos problemas técnicos otra vez porque se nos ha acabado el tiempo. Le voy a dejar la palabra a la doctora Carla para que finalmente nos podamos despedir y agradecerles infinitamente a todos, incluyendo al ingeniero Fermín, que nos ayudó a popularizar esta invitación. Muchas gracias.
Muy amable. Y muchas gracias. Estaba aquí entrando de nuevo a la página para que pudieran ver los libros. Otra cosa que les recomiendo es al inicio de la página, aquí del lado izquierdo, pueden poner el buscador. Por ejemplo, nos comentaba el ingeniero sobre el artículo del hipódromo, que con la palabra hipódromo ya sale el artículo aquí. O el del panteón, llanito escribí yo, y nos sale también ese artículo, ¿no? Es muy fácil de poder buscar los artículos que tiene aquí para que vean cuál es el trabajo que ha hecho, que es muchísimo, ya como nos ha comentado. Y pues lo esperamos también la próxima, dentro de 15 días para la próxima sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos.